Vi que mi suegra, junto a la amante de mi marido, elegía un coche de lujo en un gran concesionario. Las vi sonreír felices mientras señalaban el deportivo de sus sueños. En ese mismo instante, cancelé la tarjeta de crédito de mi suegra. Cuando el pago fue rechazado, me llamó, furiosa. Y 5 minutos después, ocurrió algo que ninguna de las dos podría haber imaginado. Sofía Herrera estaba sentada en silencio en la esquina de un café en la segunda planta de un edificio de oficinas. Delante de ella, una taza de café cortado, ya frío, permanecía intacta. Su mirada atravesaba el gran ventanal que daba directamente a una de las arterias más concurridas de la ciudad. Pero no era el denso tráfico lo que captaba su atención. Los ojos de Sofía estaban fijos en un imponente edificio al otro lado de la calle. Era el concesionario de coches de lujo más grande de Madrid, un lugar donde se exhibían con orgullo vehículos valorados en cientos de miles de euros. Sofía acababa de terminar la reunión anual del Consejo de Administración de su empresa en el edificio de al lado, y había decidido hacer una breve parada en este café para calmar sus nervios antes de volver a casa. Llevaba un sencillo pero elegante vestido de lino azul marino. No lucía ni una sola joya llamativa, y nadie que la viera podría imaginar que esta mujer era la única heredera y propietaria de Herrera Construcciones, el imperio levantado por su padre. A través del cristal ligeramente empañado por el aire acondicionado, Sofía entrecerró los ojos. Vio como un taxi se detenía justo en la entrada del concesionario. Dos mujeres bajaron con un aire de suprema confianza. Sofía las reconoció al instante. Su corazón pareció detenerse por un segundo antes de empezar a latir con una furia creciente. La mujer mayor, vestida con ropa muy llamativa y un bolso de marca colgado del brazo, era la señora Isabel, su suegra. A su lado, una mujer mucho más joven, con un vestido ajustado que marcaba su figura, era Valeria. Sofía sabía perfectamente quién era Valeria. Su marido, Javier, se la había presentado como una prima lejana que necesitaba trabajo. Pero la intuición de una esposa nunca se equivoca. Sofía llevaba mucho tiempo sospechando de su relación inapropiada, y la escena que se desarrollaba ante sus ojos parecía confirmar todas sus dudas. Vio a la señora Isabel sonreír de oreja a oreja, una sonrisa que rara vez le dedicaba a ella en casa. La suegra rodeó afectuosamente los hombros de Valeria, como si fuera la nuera ideal que siempre había deseado. Entraron en el concesionario con paso firme, como si fueran las dueñas del lugar. Sofía se enderezó en su asiento. Una mezcla de curiosidad y dolor le impedía apartar la mirada. Sacó su smartphone, abrió la aplicación de la cámara e hizo zoom para ver con más detalle qué estaban haciendo dentro. Gracias a las paredes de cristal del concesionario, Sofía podía observar cada uno de sus movimientos, como una espectadora viendo una escena de una película en una pantalla gigante. Dentro, un empleado con un pulcro uniforme las recibió amablemente. La señora Isabel señaló un deslumbrante deportivo rojo que estaba expuesto en el centro, sobre una plataforma giratoria. Era el modelo estrella del concesionario. Sofía esbozó una sonrisa amarga. Conocía ese coche a la perfección. Apenas la tarde anterior, había firmado la orden de compra de un modelo idéntico como regalo para uno de sus directores de operaciones por haber superado los objetivos anuales. Su precio ascendía a la friolera de 250.000 euros. Vio a Valeria saltar de alegría y abrazar a la señora Isabel. Las dos parecían increíblemente felices, como si el mundo les perteneciera. Valeria no tardó en sacar su móvil, probablemente para hacerse un selfie con el coche de lujo. Mientras tanto, la señora Isabel hablaba con el vendedor con un aire de gran arrogancia. De repente, el móvil de Sofía, sobre la mesa, vibró prolongadamente. La pantalla se iluminó con una notificación de su aplicación de banca privada. Sofía cogió el teléfono y leyó el mensaje. Sus ojos se afilaron. La notificación era una solicitud de autorización para una transacción de 50.000 euros como pago inicial por la compra de un vehículo. Se estaba utilizando la tarjeta familiar que ella le había dado a Javier. Sofía sintió que la sangre le hervía. Le había dado esa tarjeta a su marido especificando claramente que era solo para emergencias o gastos domésticos urgentes. Javier siempre había prometido usarla con prudencia. Pero hoy, esa tarjeta estaba siendo utilizada por su suegra para comprarle un coche de lujo a la amante de su marido. Sofía respiró hondo, tratando de controlar sus emociones para no estallar en público. Durante sus 5 años de matrimonio, siempre había intentado ser una esposa devota. Ocultó su estatus como CEO de una gran corporación para que Javier no se sintiera inferior. Le permitió trabajar como un simple administrativo en su propia empresa para que aprendiera a ser autosuficiente. Asumió todos los gastos familiares, pagó las deudas de la señora Isabel y financió su estilo de vida, cada vez más exigente. Sofía había hecho todo esto con la esperanza de que la amaran por quien era, no por su fortuna. Pero esta traición era la gota que colmaba el vaso.
No iba a seguir siendo la mujer estúpida explotada por unos parásitos. Con los dedos temblando de rabia contenida, Sofía abrió la aplicación bancaria en su móvil, accedió a la configuración de la tarjeta de crédito. Allí figuraba el nombre de Javier como titular adicional de la tarjeta familiar. Sin la menor vacilación, pulsó el botón de bloqueo permanente. Pero no se detuvo ahí. También entró en el menú de la cuenta principal, la que tenía vinculada para las transferencias diarias a Javier. Seleccionó la opción congelación temporal de activos. En un instante, todo el acceso financiero de Javier que provenía de Sofía fue completamente cortado. Sofía contempló la pantalla de su móvil, que ahora mostraba el mensaje de estado bloqueo exitoso, con una fría satisfacción. Imaginó lo que iba a ocurrir al otro lado de la calle en cuestión de segundos. Y efectivamente, el verdadero drama no había hecho más que empezar. A lo lejos, Sofía vio al vendedor que había atendido a la señora Isabel regresar del mostrador de pago con mala cara. El hombre le devolvió la tarjeta negra a su suegra mientras negaba con la cabeza. Sofía pudo ver el cambio drástico en el rostro de Isabel. La radiante sonrisa que adornaba su cara hacía unos momentos se desvaneció en un instante. Fue reemplazada por una expresión de confusión y pánico. La señora Isabel parecía discutir con el vendedor. Sus manos gesticulaban hacia el datáfono, como si lo culpara del fallo. A su lado, Valeria también parecía inquieta. Su sonrisa de triunfo había desaparecido. El teléfono de Sofía volvió a sonar. Esta vez no era una notificación del banco, sino una llamada. El nombre suegra apareció en la pantalla. Sofía dejó que sonara un par de veces antes de contestar, con una voz muy calmada, como si nada ocurriera. Tan pronto como se conectó la llamada, los gritos de la señora Isabel asaltaron los oídos de Sofía. Tuvo que apartar el teléfono de su oreja. La voz de su suegra sonaba histérica, una mezcla de rabia y una inmensa vergüenza por el fallo de la transacción en público. La voz de Isabel, aguda y estridente, la insultaba sin piedad. Le exigía saber por qué la tarjeta no funcionaba, acusando a Sofía de haberla avergonzado a propósito. La señora Isabel gritó que estaba en medio de un asunto muy importante y urgente y que debía llamar al banco inmediatamente para que la transacción pudiera realizarse. Las palabras soeces empezaron a salir de la boca de la anciana, llamando a Sofía nuera inútil y tacaña. De fondo, se oía a Valeria avivando el fuego, sugiriendo que Sofía lo había hecho a propósito por celos. Sofía escuchó toda la sarta de insultos mientras daba un sorbo a su café ya frío. El amargor de la bebida no era nada comparado con el de su corazón. Pero ahora, ese amargor se había transformado en una determinación de acero. Cuando la señora Isabel se detuvo un momento para tomar aire, Sofía respondió con un tono aterradoramente tranquilo. No devolvió grito por grito. En su lugar, habló con palabras muy educadas pero cargadas de un veneno letal. Sofía dijo que acababa de recibir una alerta sobre una actividad sospechosa en esa tarjeta, como si alguien irresponsable la hubiera robado. Explicó con calma que, sabiendo que su marido estaba trabajando en la oficina y su suegra en casa, el sistema de seguridad del banco se había activado al detectar un intento de retirar una gran suma de dinero en un concesionario de coches. Por lo tanto, dijo Sofía, para garantizar la seguridad de los activos familiares, había decidido denunciar la tarjeta como robada y solicitar su bloqueo total. Sofía añadió un poco más de sal a la herida para hacer su situación aún más precaria. Mencionó que el banco ya se había puesto en contacto con la comisaría más cercana para enviar agentes al lugar y detener a los estafadores que intentaban usar la tarjeta. Al oír la palabra policía, se hizo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por el sonido de un pánico genuino. Sofía concluyó con una oración que sonaba sincera, pero estaba llena de sarcasmo, diciendo que esperaba que la señora Isabel no estuviera en ese lugar, porque la policía arrestaría a quien quiera que tuviera la tarjeta en su poder. Sin esperar la respuesta de Isabel ni más insultos, Sofía colgó inmediatamente. Dejó el móvil sobre la mesa y volvió a mirar hacia el concesionario. Vio a la señora Isabel y a Valeria mirándose con los rostros pálidos. Sofía sonrió ampliamente. Esto era solo el principio. Hizo un gesto al camarero para pedir la cuenta. Quería irse de allí pronto, pero sabía que el segundo acto estaba a punto de comenzar, y no quería perderse el momento en que su arrogancia fuera destruida de raíz. Dentro del lujoso concesionario, la señora Isabel y Valeria estaban sumidas en el pánico. La palabra policía, pronunciada por Sofía por teléfono, actuó como un hechizo que paralizó su valor. El rostro de Isabel, antes enrojecido por la ira, ahora estaba blanco como el papel. Miraba la tarjeta de crédito negra en su mano como si fuera una brasa al rojo vivo. A su lado, Valeria se aferraba al brazo de Isabel con sus largas uñas, sus ojos buscando frenéticamente una salida. No eran tontas. Sabían que usar la tarjeta de otra persona para una transacción tan grande sin permiso
podía considerarse un delito, especialmente si la propietaria, Sofía, ya la había denunciado como robada. Tragándose su vergüenza, Isabel tiró de la mano de Valeria y se dirigió hacia la salida, ignorando las preguntas del vendedor que aún sostenía la orden de compra. Sus pasos eran apresurados, casi una carrera corta, y el sonido de sus tacones resonaba en el pulido suelo de mármol. Pero la suerte no estaba de su lado. Antes de que pudieran alcanzar las puertas automáticas de cristal, dos robustos guardias de seguridad vestidos con trajes negros ya les bloqueaban el paso. Los guardias habían recibido una señal del cajero, que había notado su comportamiento sospechoso después de que la tarjeta fuera rechazada. Uno de los guardias extendió un brazo con firmeza, pidiendo a Isabel y Valeria que se detuvieran y esperaran en una sala de espera mientras se resolvía un asunto administrativo. Isabel intentó intimidar a los guardias con su estilo de señora rica. Gritó que era muy adinerada y pariente del dueño del concesionario. Amenazó con hacer que despidieran a los guardias si se atrevían a tocarla. Pero sus amenazas sonaban huecas y temblorosas. El sudor frío comenzó a correr por sus sienes, cubiertas por una gruesa capa de maquillaje. Valeria intentaba ocultar su rostro detrás de su bolso, temerosa de que alguien la reconociera o grabara este vergonzoso incidente. El ambiente en el concesionario se convirtió en un espectáculo para los demás visitantes y empleados. Se oían murmullos, y las orejas de Isabel ardían aún más. Justo cuando la situación se estaba caldeando y la señora Isabel comenzaba a gritar histéricamente, la puerta de la sala VIP del primer piso se abrió. Un hombre de mediana edad, con un traje gris impecable, bajó las escaleras con paso autoritario. Era el señor Morales, el propietario del concesionario. El señor Morales era un empresario de éxito, muy respetado en la industria automotriz por su integridad. Había oído el alboroto en el vestíbulo y decidió intervenir personalmente. Su rostro era serio pero tranquilo mientras se acercaba al grupo cerca de la entrada. El señor Morales miró fijamente a Isabel y luego se dirigió a sus guardias de seguridad. Después de recibir un breve informe de un empleado sobre la tarjeta rechazada y el intento de fuga de las clientas, asintió comprensivamente. Sin embargo, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos al ver a la señora Isabel. Recordó que esta mujer era la madre de Javier García, uno de los empleados administrativos de la empresa de su principal socio comercial. El señor Morales esbozó una leve y significativa sonrisa. Dijo a sus empleados que se calmaran y luego saludó a la señora Isabel con un tono excesivamente cortés. Isabel, pensando que el propio dueño había salido a atenderla, se envalentonó, viendo la oportunidad de quejarse del trato grosero de los guardias. Volvió a fanfarronear, diciendo que estaba allí para comprar ese deportivo rojo para su hijo Javier, a quien describió como un director de éxito. Se excusó diciendo que la tarjeta de crédito solo tenía un problema técnico y que transferiría el dinero en efectivo tan pronto como llegara a casa. Valeria asintió, tratando de convencer al señor Morales de que eran compradoras potenciales que no merecían ser tratadas como ladronas. El señor Morales escuchó sus mentiras con paciencia. Cuando Isabel terminó, sacó su teléfono móvil del bolsillo de su traje. Marcó un número y, tras un solo tono, la llamada se conectó. El señor Morales activó el modo manos libres y sostuvo el teléfono en alto, para que la voz del otro lado pudiera ser escuchada por Isabel, Valeria y todos los empleados del vestíbulo. La voz de Sofía sonó clara a través del teléfono del señor Morales, con el tono autoritario de una profesional. «Hola, señor Morales, disculpe la molestia. ¿Está listo para la entrega el coche que encargué?», preguntó Sofía. Isabel se sobresaltó al oír la voz de su nuera. Valeria abrió los ojos como platos, preguntándose por qué el dueño de este concesionario estaba hablando por teléfono con Sofía. El señor Morales respondió en voz alta. «Hola, señora Herrera. El deportivo rojo que encargó está 100% listo. Pero, lamento decirle, tenemos un pequeño problema aquí. Una señora llamada Isabel y su amiga dicen que quieren comprar el mismo coche. Afirman que lo va a pagar su hijo, el señor Javier García, que según ellas es un rico director». Se hizo el silencio en la sala. Al otro lado de la línea, Sofía soltó una pequeña risa. Sonaba alegre, pero para los oídos de Isabel era una tortura. Sofía continuó. «Ah, ya veo. Parece que ha habido un gran malentendido. Señor Morales, ¿sería tan amable de explicarles a esas señoras quién es la verdadera dueña de ese coche y quién es en realidad el señor Javier García?» El señor Morales colgó y guardó el teléfono en su bolsillo. Miró a Isabel con una falsa expresión de compasión. Con una voz que resonó en toda la sala, el señor Morales comenzó a desvelar la verdad oculta. Explicó que el deportivo rojo que Isabel había estado señalando, de hecho, ya había sido pagado en su totalidad la tarde anterior. La compradora era Sofía Herrera, y el coche no era para Javier, sino un regalo para un empleado de la empresa de Sofía por su excelente rendimiento.
Antes de que Isabel pudiera procesar esa información, el señor Morales continuó su ataque. Dijo que conocía muy bien a Javier porque trabajaba en la empresa propiedad de Sofía, pero el puesto de Javier no era el de director ejecutivo, como Isabel había estado pregonando. Con un tono muy factual, el señor Morales reveló que Javier era simplemente un empleado raso en el departamento de administración. Su salario apenas superaba el salario mínimo interprofesional de la ciudad. Y todas las comodidades que Javier había disfrutado hasta ahora, el coche que conducía, la ropa de marca, los relojes caros, eran o bien material de la empresa o regalos de su esposa Sofía. El señor Morales incluso añadió un detalle aún más humillante. Javier a menudo recurría a préstamos internos de la empresa para satisfacer sus extravagantes necesidades personales. Valeria retrocedió unos pasos. Su rostro estaba tan pálido como si hubiera visto un fantasma. Se volvió para mirar a Isabel con una mezcla de horror y repugnancia. Todo este tiempo, Valeria había pensado que Javier era la gallina de los huevos de oro. Por eso se había convertido en su amante y había complacido todas las exigencias de Isabel. Se había imaginado una vida de lujo como esposa de un director. Pero la realidad que acababa de escuchar destrozaba todos sus sueños. Así que Javier era pobre todo este tiempo. Todo el lujo pertenecía a Sofía, a la esposa legítima de la que a menudo se burlaban a sus espaldas. Valeria se sintió completamente engañada. Isabel intentó negar la realidad, sacudiendo la cabeza con vehemencia. Gritó que el señor Morales mentía y que estaba conspirando con Sofía para difamar a su hijo. Insistió en que Javier era un gran jefe, pero el señor Morales simplemente hizo una señal a sus guardias. Dijo que, dado que la transacción había sido rechazada y existía una sospecha de fraude con una tarjeta de crédito corporativa, no tenía más opción que retenerlas hasta que llegara la policía para verificar la denuncia de robo de tarjeta presentada por Sofía. El rostro de Isabel se descompuso, sus piernas flaquearon, y casi se desploma si no se hubiera agarrado al mostrador de recepción. Se dio cuenta de que había caído en su propia trampa. Al otro lado de la calle, desde la ventana del café, Sofía lo había visto todo. Vio cómo la arrogancia de su suegra se hacía añicos en menos de 5 minutos. Sofía se levantó, se arregló el vestido y salió del café. No había nada más que ver. El primer acto de su venganza se había ejecutado a la perfección. Ahora era el momento de volver a la oficina y terminar el asunto con Javier. Se aseguraría de que hoy fuera el peor día en la vida de su marido y su suegra. En la planta 15 del imponente edificio de oficinas, el ambiente era gélido. Pero no era por el aire acondicionado, que funcionaba a pleno rendimiento, sino por los gritos de un hombre que resonaban hasta el pasillo. Javier García estaba de pie frente a su escritorio, con los brazos cruzados. Su rostro estaba enrojecido por la ira contenida mientras reprendía a un becario que se encogía de miedo, con la cabeza gacha. Javier se sentía muy poderoso ese día. Acababa de enviar al becario a por un café que, según él, no estaba lo suficientemente dulce, y ese pequeño error era motivo suficiente para demostrar quién era el jefe en esa sala. Durante todo este tiempo, Javier siempre se había considerado el director en la sombra. Aunque su cargo oficial sobre el papel era solo el de administrativo senior, todos los empleados sabían que era el marido de la dueña de la empresa, Sofía. Por eso nadie se atrevía a contradecirle, y Javier disfrutaba de ese miedo, interpretándolo como una forma de respeto que alimentaba su frágil ego. Después de despedir al becario, Javier se recostó bruscamente en su mullida silla de oficina. Hacía girar un caro bolígrafo entre sus dedos, uno que había cogido sin permiso del almacén de material para ejecutivos. Su mente voló hacia sus planes para esa noche. Había prometido a Valeria una cena romántica después de que su madre comprara el coche nuevo. Javier sonrió para sí mismo, imaginando la admiración de los amigos de su madre cuando vieran el deportivo rojo aparcado en su garaje. Sentía que su vida era perfecta. Tenía una esposa rica, ocupada y poco exigente, y una hermosa amante que lo adoraba. El dinero nunca era un problema, ya que siempre podía contar con la tarjeta familiar que le había dado Sofía. Javier se sentía como un rey en un palacio construido con el esfuerzo de otros. Pero su hermosa fantasía se hizo añicos cuando la puerta de su despacho se abrió bruscamente sin llamar. Javier estaba a punto de gritar a quien se hubiera atrevido a entrar con tanta insolencia, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta al ver quién era. Vega, la asistente personal de Sofía, conocida por su frialdad y laconismo, entró con una mirada penetrante. Detrás de Vega había 2 corpulentos guardias de seguridad y la jefa de recursos humanos, que sostenía una gruesa carpeta roja. El ambiente de la habitación, que antes estaba lleno de la arrogante energía de Javier, se volvió frío y opresivo en un instante. El corazón de Javier empezó a latir con fuerza. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Intentó mantener la calma, poniendo una expresión autoritaria para fingir que su presencia no le intimidaba. Javier preguntó,
con un tono altivo, por qué habían venido en grupo a su despacho en horas de trabajo. Incluso amenazó con informar a Sofía de la insolencia de Vega, pero Vega no se inmutó. Sin ningún tipo de saludo, hizo una señal a la jefa de RRHH para que se adelantara. La mujer de mediana edad de RRHH dejó caer la carpeta roja sobre el escritorio de Javier con un golpe seco. La abrió, y con una voz alta y formal, como si estuviera leyendo la sentencia de muerte de su carrera, comenzó a leer su contenido. El documento era una carta de despido fulminante, con efecto inmediato. Los ojos de Javier se abrieron de par en par al ver el documento oficial de la empresa de su esposa. Intentó negar la realidad, forzando una sonrisa. Gritó que no podían despedirlo, que él era el marido de la dueña. Insistió en que debía ser un error administrativo o una estúpida broma de mal gusto. Pero finalmente, Vega habló. Con su tono cortante y monótono, explicó que la propia Sofía había firmado digitalmente ese documento hacía 5 minutos. Vega procedió a hundir aún más a Javier, revelando los motivos del despido delante de los guardias de seguridad. Sacó varias hojas de pruebas de su maletín y las arrojó frente a Javier. Eran pruebas de malversación de fondos de la empresa cometida por Javier durante los últimos 2 años. Javier se quedó sin palabras al ver las cifras marcadas con rotulador rojo. Las pruebas demostraban cómo Javier había falsificado facturas de compra de material de oficina, reclamado gastos de viaje ficticios y facturado gastos de representación que en realidad se habían utilizado para financiar vacaciones secretas con Valeria y compras de lujo para su madre. Las pérdidas totales para la empresa ascendían a una suma considerable. Javier estaba en shock al darse cuenta de que Sofía, a quien siempre había considerado sumisa e ignorante de las operaciones detalladas, había estado archivando meticulosamente todas sus fechorías. Sofía no era ignorante. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para asestar el golpe. Sin darle a Javier la oportunidad de excusarse, Vega ordenó a los guardias que aseguraran los activos de la empresa. Un guardia se adelantó y exigió a Javier que devolviera todo el material de la empresa que tuviera en su poder en ese momento. Javier intentó resistirse cuando el guardia fue a coger el portátil de su escritorio, pero la fuerza del guardia era muy superior. Uno por uno, los símbolos de estatus de Javier le fueron arrebatados. Su portátil de última generación fue confiscado. Su smartphone de edición especial, proporcionado para el trabajo, también fue requisado a la fuerza. Incluso las llaves del coche de la empresa, que Javier exhibía como si fuera suyo, fueron sacadas del bolsillo de su pantalón. Javier se quedó temblando, sintiéndose desnudo sin los adornos de lujo que habían ocultado su incompetencia. El proceso de expulsión fue rápido y humillante. Vega le dio a Javier 5 minutos para recoger sus efectos personales en una vieja caja de cartón. Con manos temblorosas, Javier metió un marco de fotos, un par de paquetes de cigarrillos y su chaqueta de cuero. Los demás empleados se habían reunido fuera de su despacho de cristal, murmurando y señalándolo. Sus miradas, antes llenas de miedo, ahora estaban llenas de burla y compasión. Javier pudo oír vagamente las risas contenidas de algunas personas a las que había humillado en el pasado. Su ego se hizo añicos en el suelo que pisaba. Una vez que la caja de cartón estuvo llena, los 2 guardias escoltaron a Javier fuera del edificio, como si fuera un delincuente atrapado infraganti. Lo acompañaron a través del concurrido vestíbulo de la planta baja, y tuvo que caminar con la cabeza gacha por la vergüenza. Ya no había saludos corteses del personal de recepción ni sonrisas amables de los guardias del vestíbulo, solo miradas frías que parecían decir que Javier ya no era bienvenido allí. Al llegar a la puerta principal, un guardia le quitó la tarjeta de acceso del cuello, la partió en 2 y la tiró a la basura. Javier se quedó solo en la acera caliente, sosteniendo una caja de cartón, sin coche, sin teléfono de empresa y sin trabajo. La confusión y la ira se mezclaron. Javier buscó en los bolsillos de su pantalón y encontró su teléfono personal, que afortunadamente no era un activo de la empresa y no había sido confiscado. Llamó a Sofía varias veces, pero su número ya estaba bloqueado. Llamó a su madre, pero no contestó. Con el poco dinero que le quedaba en la cartera, Javier paró un viejo taxi. Dio la dirección de su lujosa casa en una zona exclusiva, esperando llegar rápido a casa y exigir una explicación a Sofía. Durante todo el trayecto, preparó los insultos que le iba a lanzar a su esposa. Todavía sentía que tenía derecho a esa casa. Todavía se sentía como el cabeza de familia agraviado. Pero una amarga realidad volvió a golpearle nada más llegar. Cuando el taxi lo dejó, Javier se dirigió con arrogancia hacia la moderna puerta digital. Marcó el código que solía usar, pero la máquina emitió un pitido de advertencia. Acceso denegado. Presa del pánico, Javier volvió a intentarlo, pensando que se había equivocado, pero el resultado fue el mismo. La puerta estaba firmemente cerrada. Javier golpeó la verja de hierro, llamando a la empleada del hogar o al guardia, pero nadie salió.
La casa estaba en silencio, como si estuviera deshabitada. Cuando Javier retrocedió unos pasos para mirar hacia el balcón, su mirada se posó en un montón de objetos apilados cerca de la garita de seguridad de la urbanización, no muy lejos de la casa. Se acercó y se dio cuenta de que eran sus maletas, llenas de su ropa. Encima de las maletas, había una hoja de papel con la caligrafía pulcra pero firme de Sofía. El breve mensaje decía que sus pertenencias ya estaban empaquetadas y que, a partir de hoy, tenía prohibido poner un pie en la propiedad de Sofía. El guardia de seguridad de la urbanización, que siempre había sido cortés con Javier, se acercó ahora con cara de pocos amigos. Le advirtió a Javier que se fuera inmediatamente y se llevara sus cosas, o llamaría a la policía por alterar el orden en una zona residencial. Javier se desplomó sin fuerzas sobre el asfalto de la impecable calle de la urbanización. A su lado, la caja de cartón de la oficina, delante, sus maletas. El cielo del atardecer comenzaba a oscurecerse, como si se burlara de su destino, que había dado un giro de 180 grados en cuestión de horas. Se dio cuenta de que nunca había poseído nada. La casa era de Sofía. El coche era de la empresa de Sofía. El dinero de su cartera procedía del sueldo que le daba Sofía. Sin Sofía, Javier era ahora un desempleado con un ego por las nubes, pero sin un techo bajo el que dormir. De repente, su teléfono personal vibró. Había llegado un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía que su madre y Valeria estaban detenidas en la comisaría más cercana por un caso de estafa. El mundo de Javier se oscureció en un instante. En el momento en que Javier entró en la sala de espera de la comisaría del distrito, el olor a humedad y a tabaco rancio le golpeó en la cara. La tenue luz fluorescente hacía que el ambiente fuera aún más lúgubre. Javier arrastraba con dificultad sus maletas. Su rostro estaba demacrado y cubierto de sudor. Acababa de gastar el último dinero que le quedaba en el taxi que lo había traído hasta allí. En una esquina, en un duro banco de madera, vio las figuras de dos mujeres que conocía bien. La señora Isabel estaba sentada con los hombros caídos, su rostro estaba surcado de lágrimas, y su pelo, normalmente peinado en un moño alto, estaba despeinado. A su lado, Valeria miraba fijamente la pared con una expresión hosca y resentida, con los brazos cruzados. La llegada de Javier hizo que Isabel se levantara de un salto y se abalanzara sobre su hijo, llorando. Se quejó de lo crueles que habían sido en el concesionario, de lo malvada que había sido Sofía al cancelar la tarjeta, y de lo humillante que era tener que estar sentada en una comisaría como una delincuente. La señora Isabel esperaba que Javier apareciera como un héroe, trayendo un abogado competente, o al menos, el dinero de la fianza para sacarlas de esa vergüenza. Pero cuando el abrazo se rompió, Isabel vio el verdadero estado de Javier. Vio las grandes maletas y la caja de cartón que traía consigo. Vio que la camisa de trabajo de Javier estaba arrugada y que no llevaba chaqueta. Su instinto de madre materialista detectó inmediatamente las señales de alarma. Antes de que Isabel pudiera preguntar, Valeria fue la primera en darse cuenta de la situación. La joven se levantó y miró a Javier de arriba a abajo con desprecio. Valeria preguntó con un tono mordaz: «¿Dónde está tu coche de empresa, Javier? ¿Y por qué llevas maletas como si te hubieran echado a la calle?» Javier no pudo responder. La lengua se le había trabado. Bajó la cabeza, evitando la mirada inquisitiva de las dos mujeres a las que había mimado con mentiras. El silencio de Javier fue la respuesta más clara para Valeria. En ese momento, estalló. Su voz aguda llenó la sala de espera de la comisaría, sin importarle los policías de servicio que las miraban con fastidio. Valeria llamó a Javier estafador. Gritó que había accedido a ser su amante por sus dulces promesas de un apartamento de lujo y un coche personal. Valeria señaló a Isabel como la principal culpable, por haber alardeado siempre de la riqueza de su hijo. Estalló una violenta pelea entre ellas. Valeria culpó a Isabel por haberla arrastrado a ese maldito concesionario. Isabel, por su parte, respondió llamando a Valeria desagradecida y cazafortunas. Se echaron la culpa mutuamente, sacando a relucir sus trapos sucios y arañándose con palabras hirientes. Javier permanecía entre ellas como una estatua sin vida, sin fuerzas para detenerlas. En medio de esa vergonzosa trifulca, la puerta principal de la comisaría se abrió. El ambiente se silenció por un instante. Sofía entró con elegancia, acompañada por Vega y un abogado de mediana edad. La apariencia de Sofía contrastaba fuertemente con el caos que tenía delante. Llevaba un impecable vestido largo de color crema. Su rostro era sereno, pero irradiaba un aura de poderosa autoridad. Los policías, que antes se habían mostrado indiferentes, se levantaron para saludar a Sofía con respeto. Sabían que era una de las mayores donantes de la Fundación Policial de la ciudad. La llegada de Sofía fue como la de la parca, pero con una sonrisa. Al ver a Sofía,
Isabel cambió de táctica al instante. Dejó de pelear con Valeria y se acercó a Sofía a pequeños pasos. Intentó coger la mano de su nuera, poniendo una expresión lastimera y empezando a hacerse la víctima. Dijo que todo había sido un malentendido, que había sido un error momentáneo, y le suplicó a Sofía que resolviera este asunto rápidamente para que pudieran irse a casa. Javier también se acercó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, esperando que en el corazón de su esposa quedara un ápice de amor que pudiera salvarlo de este abismo. Sofía retrocedió un paso, evitando el contacto de Isabel, como si su mano transmitiera una plaga. Vega se interpuso rápidamente, impidiendo que Javier y su madre se acercaran más. Sofía los miró a los tres, uno por uno, con una frialdad que nunca antes habían visto. Ya no quedaba nada de la Sofía dulce y sumisa. Ante ellos estaba una CEO resolviendo un problema de negocios que le había causado pérdidas. Sofía se dirigió al comisario que la acompañaba. Su voz se oyó claramente en toda la sala. Sofía declaró que no presentaría cargos legales por el intento de fraude con la tarjeta de crédito. Dijo que enviar a sus suegros y a su marido a la cárcel sería una pérdida de tiempo y energía. Pero las siguientes palabras de Sofía fueron un castigo mucho más cruel que la cárcel. Sofía afirmó, delante de la policía, que a partir de ese momento cortaba toda relación y apoyo financiero a Javier y su familia. Les traspasó personalmente la deuda del concesionario. Sofía retiró la denuncia para que pudieran salir de la comisaría, pero se aseguró de que, en el momento en que cruzaran esa puerta, se enfrentarían al mundo real sin un solo céntimo. Al oír eso, Valeria se dio cuenta de que ya no había ninguna esperanza de sacarle dinero a Sofía. Miró a Javier con asco y escupió en el suelo, cerca de sus zapatos. Valeria dijo que se arrepentía de haber conocido a una familia de estafadores como ellos. Javier solo pudo bajar la cabeza. Las lágrimas de rabia y arrepentimiento comenzaron a brotar, pero era inútil. Sofía no se conmovió. Había visto su verdadera cara y ya no se dejaría engañar por lágrimas de cocodrilo. Después de firmar los papeles para retirar la denuncia, Sofía se dio la vuelta sin despedirse. Salió hacia un reluciente sedán negro que la esperaba en la entrada. Un chofer personal le abrió la puerta, dejando atrás a Javier, Isabel y Valeria. Un oficial les dijo inmediatamente que, como los trámites administrativos habían terminado, debían abandonar la sala de espera. Los tres se encontraron en la acera frente a la comisaría mientras empezaba a anochecer. La tenue luz de una farola iluminaba sus rostros desesperados. No había coche que viniera a recogerlos, ni taxi que pudieran pagar. La financiera había embargado el coche de Isabel esa misma tarde, ya que las cuotas, que se domiciliaban en la cuenta de Javier, llevaban meses sin pagarse. La amarga realidad los golpeó con fuerza. Tenían que volver a casa. ¿Pero a dónde? La casa de Sofía estaba cerrada para ellos. Apenas tenían unas pocas monedas en los bolsillos. A lo lejos, un viejo autobús urbano azul se acercaba lentamente, echando humo negro por el tubo de escape. Isabel miró el autobús con horror. Durante su vida como suegra de Sofía, nunca había tenido que subir a un transporte público tan destartalado, pero Javier, sin fuerzas, levantó la mano para pararlo. Valeria se aferró a su bolso, quejándose amargamente, temerosa de que le robaran. Con pasos pesados y el corazón roto, la antes rica familia subió al caluroso y maloliente autobús, apretujándose entre los demás pasajeros que volvían a casa del trabajo. La rueda de la vida había girado rápidamente, aplastando su arrogancia hasta dejarla al nivel del suelo. Esa noche, el cielo de Madrid no tenía ni una estrella. Parecía como si estuviera de luto, o quizás no quisiera presenciar el miserable destino que había caído sobre la familia de Javier. Después de bajar del autobús, con las piernas doloridas y la cabeza mareada por los gases del escape, los tres caminaron por un estrecho callejón, húmedo por la lluvia de la tarde. Javier arrastraba una gran maleta cuyas ruedas se atascaban en la grava. Con la mano izquierda cargaba la caja con las pocas cosas que había sacado de la oficina. Detrás de él, Isabel caminaba tapándose la nariz con un pañuelo, quejándose constantemente del nauseabundo olor a alcantarilla. Valeria iba la última, con cara de pocos amigos, espantando de vez en cuando a los mosquitos que empezaban a posarse en sus tersos brazos. Se dirigían a un piso de alquiler de una sola habitación, recomendado por un conocido de un taxista al que habían preguntado antes de quedarse completamente sin dinero. Era el único lugar que podían pagar durante el próximo mes con el efectivo que le quedaba a Javier en la cartera. Al llegar a la puerta del piso, la cruda realidad volvió a golpearlos. El edificio estaba lejos de ser habitable en comparación con la lujosa casa en la que solían vivir. Las paredes estaban pintadas de un verde descolorido, desconchado en varias partes, dejando al descubierto el cemento húmedo y rugoso. El techo de Uralita parecía bajo, prometiendo un calor insoportable cuando el sol apretara. No había garaje ni jardín, solo un pequeño patio que daba directamente al callejón,
donde los niños de los vecinos corrían y gritaban. Javier abrió la puerta con una llave ligeramente atascada, con manos temblorosas. Tan pronto como la puerta se abrió, un olor a humedad, típico de una habitación deshabitada durante mucho tiempo, los recibió. La habitación estaba vacía. Solo había un fino colchón de espuma enrollado en una esquina y un viejo armario de plástico. Isabel soltó un grito ahogado al ver una cucaracha pasar rápidamente por el suelo de baldosas agrietadas. Se negó a entrar, insistiendo en que aquello debía ser una pesadilla y que quería volver a su habitación con aire acondicionado, pero Javier la empujó dentro con una voz cansada y desesperada. Javier dejó caer la maleta al suelo y se apoyó contra la pared, sin aliento. Ya no tenía fuerzas para aguantar los caprichos de su madre. Valeria entró con paso vacilante. Sus ojos recorrieron la habitación con repugnancia. No podía creer que, después de imaginarse como la señora de una gran mansión, hubiera acabado en esta ratonera. Su primera noche en ese piso fue un infierno. El calor que descendía del techo de Uralita los hacía sudar incluso bien entrada la noche. El pequeño ventilador que había allí giraba lentamente, haciendo un ruido chirriante, y en lugar de refrescar, solo esparcía el aire caliente por toda la habitación. Los mosquitos comenzaron su festín, picando la suave piel de Isabel y Valeria. Isabel no podía dormir. No paraba de quejarse culpando a Javier, a Sofía y al destino. Le exigió a Valeria que la abanicara. Pero Valeria, agotada y estresada, se negó rotundamente. Se desató una pequeña pelea. Sus voces se mezclaron con el llanto del bebé de la casa de al lado, separada por una delgada pared. A la mañana siguiente, surgió un nuevo problema: el hambre. Normalmente, la mesa de la casa de Sofía estaba repleta de deliciosos platos preparados por la empleada del hogar. Café caliente, arroz frito especial, fruta recién cortada. Todo estaba listo sin que tuvieran que pedirlo. Ahora, solo había una botella de agua vacía y estómagos rugiendo. Isabel, por vieja costumbre, le ordenó a Valeria que fuera a la tienda a comprar algo para cocinar. Consideraba que, aunque fuera un matrimonio secreto, Valeria, como su nuera, tenía la obligación de servirla. Pero Valeria no era la sumisa Sofía. Le lanzó a Isabel una mirada cortante. Le dijo en voz alta que no tenía intención de convertirse en su sirvienta, que se había casado con Javier para vivir cómodamente, no para ser una criada en este sucio piso. Valeria le gritó a Isabel que afrontara la realidad. Ahora eran igual de pobres y no tenía ningún poder sobre ella. Javier, con dolor de cabeza por el alboroto, finalmente intervino. Intentó mediar, pero solo consiguió revelar una verdad aún más dolorosa. Cuando Isabel le instó a sacar sus ahorros secretos para alquilar un hotel o un apartamento, Javier guardó un largo silencio. Con la cabeza gacha, confesó que no tenía ni un solo euro ahorrado. El sueldo que había recibido de la empresa de Sofía siempre se lo había gastado en su estilo de vida, en las cuotas de las tarjetas de crédito y en invitar a sus amigos para aparentar ser rico. Peor aún, Javier confesó que el dinero que le quedaba de su finiquito o de alguna prima lo había invertido en un plan que encontró en un grupo de falsos círculos sociales. Esperaba que el dinero se multiplicara rápidamente para poder competir con la riqueza de Sofía, pero resultó ser una estafa de inversión. Su dinero se esfumó junto con los organizadores, y ahora tenía deudas con algunas personas a las que había convencido para participar. La confesión de Javier hizo que Isabel se pusiera histérica. Golpeó el pecho de su hijo, lamentando su destino por haber sido engañada por la estupidez de su propio hijo. Al oír eso, Valeria sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez. La última esperanza de que Javier pudiera tener algún fondo secreto se desvaneció. Javier estaba completamente arruinado. En cero, no, en números rojos. Valeria se retiró lentamente al baño. Un espacio estrecho, húmedo y maloliente. Necesitaba un espacio para pensar, o quizás quería vomitar por las náuseas que de repente le habían revuelto el estómago desde esa mañana. En ese baño oscuro, bajo la tenue luz de una bombilla, Valeria sacó un pequeño objeto del bolsillo de su pantalón, una prueba de embarazo que había comprado a escondidas en una farmacia antes del drama del concesionario. Miró las 2 líneas rojas, tenues, pero inequívocas, que aparecían en el dispositivo, positivo. Valeria estaba embarazada. La noticia de un embarazo debería ser una feliz noticia para una pareja. Pero para Valeria, en esta situación, la noticia se sentía como una sentencia de cadena perpetua. Estaba embarazada del hijo de un hombre pobre, estafador y sin futuro. Valeria se desplomó en el suelo mojado del baño. Su mente era un caos. Quería llorar, pero sus lágrimas ya se habían secado. De repente, una sonrisa astuta apareció en sus labios. Su cerebro manipulador comenzó a funcionar. Estaba atrapada en esta pobreza, pero tenía una nueva carta bajo la manga. Este feto era el nieto biológico de Isabel y tenía un lazo de sangre con la familia de Javier, que técnicamente podría tener todavía algo de conciencia,
O, al menos, podría usar a este niño para chantajear a Sofía. Pensó que Sofía era conocida por ser una mujer de corazón blando y devota. Quizás Sofía no soportaría ver sufrir a un niño pequeño. Valeria volvió a guardar la prueba en su bolsillo. No se lo diría a Javier ahora. La usaría como su última arma cuando la situación se volviera aún más desesperada. Fuera del baño, la voz de Isabel, quejándose de hambre, volvió a oírse. Javier, mamá quiere comer carne. Mamá no puede comer arroz envasado. Sí, como cualquier cosa. Me pica la lengua, gritó malcriada. Javier solo pudo tirarse de los pelos, frustrado. Salió de la casa y caminó cojeando hasta el restaurante más cercano, y contando las monedas que tenía en la mano, solo pudo comprar un plato de arroz con un huevo frito y algunas verduras. Era la comida más lujosa que podía ofrecer ese día. Cuando Javier regresó con el paquete de comida, Isabel, decepcionada, lo tiró al suelo, esparciendo los granos de arroz. Valeria salió del baño y, sin preocuparse por las apariencias, recogió el arroz que todavía estaba limpio dentro del papel encerado y se lo comió vorazmente. Su instinto de supervivencia era ahora más fuerte que su orgullo. Esa escena hizo que Javier se diera cuenta. El infierno en la tierra para los tres no había hecho más que empezar. Las 2 semanas en esa estrecha habitación de alquiler se sintieron como 20 años para Javier, Valeria e Isabel. Sus rostros, que antes brillaban por los caros tratamientos de belleza, ahora parecían apagados y grasientos. Su ropa de marca, lavada a mano con detergente barato y secada al sol sin planchar, comenzaba a parecer vieja. Pero en medio de esa desesperación, apareció un falso rayo de esperanza. Una invitación digital llegó al grupo de WhatsApp de la familia extendida de Javier. Era una invitación para la gran reunión familiar y encuentro del clan García, un evento anual muy prestigioso para ellos. En el pasado, Javier e Isabel siempre habían sido las estrellas del evento. Siempre presumían de una riqueza que en realidad era de Sofía, y hacían las mayores donaciones. Los ojos de Isabel brillaron al ver la fecha del evento, este domingo. Un plan astuto se formó inmediatamente en su cabeza. Iría al evento, pondría una cara elegantemente triste y contaría que el negocio de Javier estaba pasando por una pequeña crisis de liquidez temporal debido a la situación económica mundial. Estaba segura de que sus parientes ricos, como el tío Alejandro o la tía Carmen, no dudarían en prestarles 100 o 200.000 euros. Para ellos esa cantidad era una minucia, pero para Isabel ahora era un salvavidas. Isabel inmediatamente obligó a Javier a prepararse. Sacó el único traje de seda que le quedaba a Javier sin vender y su mejor vestido, que había protegido desesperadamente de la casa de empeños. Javier se negó al principio. Estaba avergonzado. Tenía miedo de que se descubriera su verdadera identidad. Pero ante la insistencia de Isabel y las amenazas de Valeria, que ahora se quejaba constantemente, exigiendo más nutrición para su cuerpo embarazado, finalmente había admitido su estado. Javier cedió. Valeria también insistió en ir. Quería ver si había algún pariente de Javier al que pudiera pegarse o explotar, usando como capital inicial el dinero que le había pedido prestado a un vecino del piso, prometiendo devolvérselo al doble la semana siguiente. Alquilaron un coche barato por mediodía para poder llegar al lugar de la reunión con algo de decencia. No querían ser despreciados antes incluso de pedir dinero prestado, llegando en autobús. Llegó el día. El lugar de la reunión, un gran hotel, parecía magnífico con arreglos de flores frescas por todas partes. El olor de la comida de un catering de lujo llegaba hasta el aparcamiento, haciendo rugir el estómago de Javier, que solo había desayunado una tostada esa mañana. Bajaron del coche de alquiler con la barbilla en alto, tratando de ocultar su nerviosismo. Isabel inmediatamente puso una sonrisa falsa y saludó a sus primos de forma exagerada, como si nada hubiera pasado en su vida. Javier la siguió, cogiendo la mano de Valeria, que intentaba disimular su incipiente barriga, usándola como excusa para parecer frágil. Pero la verdadera sorpresa les esperaba dentro del salón principal. En el momento en que entraron, los pasos de Javier se detuvieron en seco, como si estuvieran clavados al suelo. En la mesa VIP de la parte delantera, reservada para los ancianos y los principales donantes, estaba sentada Sofía. Su esposa, o más bien su exesposa, estaba radiante. Sofía llevaba un elegantísimo vestido de seda verde esmeralda. Conversaba amigablemente con el tío Alejandro, el tío más respetado y rico de Javier. El tío Alejandro se reía a carcajadas con algo que Sofía le contaba, dándole de vez en cuando una palmadita orgullosa en la mano. La sangre de Javier hirvió. ¿Qué hacía Sofía aquí? Javier no le había contado nada sobre este evento. Olvidó que había sido Sofía quien, durante los últimos 5 años, siempre había transferido las donaciones para los eventos familiares en nombre de Javier. Así que, técnicamente, a los ojos de la familia, Sofía era una parte indispensable del éxito de este evento. La llegada tardía de Javier,
Isabel y Valeria llamó la atención de algunos. Se oyeron murmullos. Sofía giró lentamente la cabeza. Su mirada se encontró con la de Javier. No había ira en sus ojos, solo una calma tan vasta como el océano, lista para tragarse un pequeño barco frágil. Sofía sonrió ampliamente. Esa sonrisa le heló la sangre a Javier. Isabel, que aún no había detectado el peligro, se dirigió con confianza hacia la mesa del tío Alejandro. Pensó que Sofía no se atrevería a armar un escándalo delante de la respetada familia. Isabel planeaba desempeñar el papel de la suegra agraviada. Pero antes de que pudiera abrir la boca para saludar, el tío Alejandro ya había levantado la mano para detenerla. El rostro del tío Alejandro, que había sido amable con Sofía, se volvió frío y duro al mirar a su cuñada. «¿Qué haces aquí, Isabel? ¿Y quién es esa mujer que trae tu hijo?». La voz grave del tío Alejandro retumbó, y la música de fondo de la sala pareció silenciarse por un momento. Isabel tartamudeó. «Cuñado, ¿por qué dices eso? Este es tu sobrino Javier, y ella es nuestra prima lejana, Valeria». Antes de que Isabel pudiera terminar su mentira, Vega apareció detrás del tío Alejandro. En sus manos sostenía una tablet conectada a la gran pantalla de proyección del escenario. Vega hizo una reverencia respetuosa al tío Alejandro y luego pulsó un botón. En la pantalla gigante aparecieron, con nítida claridad, fotos de la boda secreta de Javier y Valeria. Las fotos mostraban a Javier, con ropa sencilla, intercambiando votos. La fecha de las fotos era de hacía un año, cuando Sofía luchaba por la vida de su padre, que estaba gravemente enfermo en el hospital. Exclamaciones de sorpresa y gritos ahogados estallaron por toda la sala. La familia estaba horrorizada. La infidelidad quedó expuesta de forma inequívoca, y no terminó ahí. La siguiente diapositiva mostraba pruebas de las deudas de Javier, su carta de despido por corrupción de fondos de la empresa y pruebas de transferencias de dinero de la cuenta de Sofía que Javier había utilizado para juegos de azar en línea e inversiones fraudulentas. El tío Alejandro se levantó. Su rostro estaba rojo de ira contenida. Sentía que el honor de su familia había sido pisoteado por las acciones de Javier y su madre. El tío Alejandro señaló el rostro de Javier con un dedo índice tembloroso de rabia. «¿Esto es lo que has estado haciendo a espaldas de tu buena esposa? ¿Te has comido su dinero y la has traicionado mientras su padre agonizaba? Y ahora traes a esa amante a este respetable evento familiar». La voz del tío Alejandro tronó, haciendo que Javier se sintiera tan pequeño como una hormiga. Sofía permaneció sentada en silencio, bebiendo elegantemente su bebida. No necesitaba gritar. No necesitaba insultar. Los hechos hablaban por sí mismos. Sofía le había contado todo al tío Alejandro antes de que comenzara el evento, aportando pruebas impecables para que no se considerara una calumnia. Isabel intentó defenderse. «Cuñado, esto es una calumnia. Sofía es una tacaña. No cuidaba bien de Javier». Pero sus gritos se ahogaron en las burlas de otros parientes. La tía Carmen se levantó y le arrojó una servilleta a Isabel. «Cállate, Isabel. Todos sabemos que fue Sofía quien pagó tu operación de corazón el año pasado. Sabemos que fue ella quien pagó las deudas de tu difunto marido. ¡Qué desagradecida eres!». El tío Alejandro dio su orden final. «A partir de hoy, borrad los nombres de Javier e Isabel del árbol genealógico de los García. No podemos tener estafadores y traidores en nuestra familia». Y tú, el tío Alejandro miró a Valeria con asco. «Mujerzuela, saca tu sucio vientre de aquí antes de que llame a seguridad para que os echen a rastras». Ser expulsados delante de los ojos de cientos de familiares. Era un castigo social mucho más doloroso que una bofetada física. Javier intentó arrodillarse a los pies del tío Alejandro para suplicar, pero fue apartado de una patada. Los guardias de seguridad del hotel, contratados por el comité, actuaron de inmediato, arrastrando a Javier, Isabel y Valeria fuera del salón como si fueran basura que había que tirar. Mientras los sacaban, Javier miró hacia atrás por un momento. Vio a Sofía sonreírle dulcemente a una prima pequeña que le ofrecía una flor. Sofía parecía feliz, en paz, libre. La puerta del salón se cerró de golpe en la cara de Javier, bloqueando para siempre su acceso a su respetado mundo. En el aparcamiento, los tres temblaban, no por el frío, sino por una humillación que les helaba los huesos. Y lo que era peor, se dieron cuenta de que tenían que devolver el coche de alquiler esa misma tarde, pero no tenían dinero para la gasolina para volver a casa. El ambiente dentro de esa única habitación de alquiler se sentía mucho más caluroso y opresivo que cualquier infierno que un humano pudiera imaginar. Después de ser expulsados humillantemente de la reunión familiar del tío Alejandro, Javier, Isabel y Valeria tuvieron que enfrentarse a una vergüenza inmensa. No tenían ni un céntimo para pagar lo que quedaba del alquiler del coche. Al final, el dueño de la agencia se quedó con el DNI de Javier como garantía, amenazando con difundir su historia en Internet si no pagaban la totalidad en 3 días.
Como ya no tenían dinero para el transporte público, tuvieron que caminar 5 kilómetros para volver a su miserable piso de alquiler. Los pies de Isabel estaban llenos de ampollas por forzarse a llevar unos tacones baratos y estrechos. Mientras tanto, Javier caminaba como un zombi, con la mirada perdida. Valeria lo seguía con una expresión dura y pensamientos calculadores. Su mente buscaba rápidamente una forma de escapar de este barco que estaba a punto de hundirse. Cuando llegaron al piso, no hubo conversaciones cálidas ni palabras de aliento, solo portazos y el sonido de objetos siendo arrojados. Isabel se tiró directamente sobre el fino colchón maloliente y se lamentó de su destino, ahora convertida en el hazmerreír de toda la familia. Culpó duramente a Javier. Palabras crueles y maldiciones salieron de la boca de la anciana, llamando a Javier un hijo inútil que había arruinado su vejez. Javier, ya agotado física y mentalmente, se acurrucó en un rincón, tapándose los oídos con fuerza, tratando de bloquear la voz de su madre, tan aguda como una sirena de la muerte. Al caer la noche, el hambre volvió a atacar. No había arroz, ni fideos, e incluso el agua del bidón se había acabado. Cuando apagaron la luz para ahorrar electricidad, un silencio sofocante llenó la pequeña habitación. Se oyeron los ronquidos de Isabel y la pesada respiración de Javier, señal de que se habían quedado dormidos, agotados de llorar y enfadarse. Pero una persona seguía despierta, con los ojos bien abiertos, mirando el techo de uralita perforado. Valeria no podía dormir. El hambre se mezclaba con el miedo a un futuro inexistente. Tocó su vientre plano, recordando el resultado positivo de la prueba de embarazo que guardaba. Al principio, había pensado que este feto podría ser un arma para extorsionar. Pero los acontecimientos de la reunión de hoy le hicieron darse cuenta de una verdad crucial. La familia de Javier los había abandonado. Sofía había cerrado todas las puertas a la compasión. Este feto ya no era un activo, sino una carga. Valeria se incorporó lentamente, tratando de no hacer crujir el colchón. Sus ojos se fijaron en la vieja almohada que Isabel había colocado junto a su cabeza. Valeria conocía un pequeño secreto de su antigua futura suegra. Esa mañana, mientras se preparaban para la fiesta, Valeria había visto a Isabel esconder algo dentro de la funda de la almohada. Era un collar de oro, con un colgante de jade. Era la única joya auténtica que Isabel había logrado salvar del embargo de su antigua casa. Isabel le había dicho una vez que ese collar era su último recurso. Para los gastos médicos, si su corazón fallaba de repente. Valeria tragó saliva. Ese oro, vendido en el mercado negro, podría valer al menos 3 o 4 mil euros, suficiente para comprar un billete de autobús a otra ciudad, lejos de esta familia loca, y empezar una nueva vida. El demonio en la mente de Valeria empezó a susurrar cada vez más fuerte. ¿Por qué tenía que sufrir ella junto al pobre de Javier y su habladora madre? Valeria todavía era joven, todavía era hermosa. Podía ir a un médico clandestino en el pueblo de al lado, abortar discretamente a este niño, y luego ir a la ciudad a buscar una nueva presa. Un hombre verdaderamente rico, no un estafador como Javier. La decisión de Valeria estaba tomada. No quería morir de hambre en este podrido piso de alquiler. Con movimientos silenciosos como los de un gato, Valeria se levantó. Contuvo la respiración, observando el pecho de Isabel subir y bajar rítmicamente. La delgada mano de Valeria se deslizó lentamente bajo la almohada de Isabel. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar. Si Isabel se despertaba, su vida estaría acabada. Pero esa noche, el destino parecía estar del lado del crimen. Isabel gimió suavemente mientras dormía y se dio la vuelta, dando la espalda a Valeria y ampliando el espacio bajo la almohada. Rápidamente los dedos de Valeria lograron agarrar un pequeño y duro bulto de tela. Lo sacó con sumo cuidado. Bajo la luz de la luna que entraba por una rendija de ventilación, desenvolvió ligeramente el bulto y un tenue brillo dorado se reflejó. Era él, el último collar de oro de Isabel. Sin perder tiempo, Valeria metió inmediatamente el collar en su bolso. Sacó algunas de sus mejores prendas y las metió de cualquier manera en una bolsa grande. Solo lo esencial, no todo, para no levantar sospechas si un vecino la veía salir de noche. Antes de irse, Valeria arrancó un trozo de papel de arroz viejo y escribió un breve mensaje con su lápiz de cejas. Dejó el mensaje justo al lado de la cabeza de Javier, que dormía profundamente con la boca abierta. Valeria miró a Javier por un momento con asco. No había amor, ni compasión. Para Valeria, Javier era solo un peldaño frágil que la había hundido en el barro. Con paso decidido, Valeria abrió la puerta principal. Las bisagras oxidadas chirriaron, haciéndola congelarse por un momento. Miró hacia atrás, asegurándose de que nadie se había despertado. Estaba a salvo. Valeria salió y respiró el aire nocturno, frío pero liberador. No volvió a mirar atrás. Caminó rápidamente por los oscuros callejones hacia la estación de autobuses, que funcionaba 24 horas, dejando atrás a Javier e Isabel.
Vendería el oro en la primera ciudad de paso a la mañana siguiente, y desaparecería de sus vidas para siempre. El sol de la mañana se filtró a través de las paredes de madera agrietadas, despertando a Isabel de un sueño inquieto. Lo primero que sintió fue un dolor en el cuello por la dura almohada. Lo segundo que notó fue que la casa estaba demasiado silenciosa. Normalmente, a estas horas, Valeria ya estaría levantada, haciendo ruido en el baño, o Javier se estaría quejando del café. Isabel se sentó con un gran bostezo, y sus manos, por reflejo, palparon debajo de la almohada para asegurarse de que su último tesoro seguía a salvo. Al segundo siguiente, el rostro de Isabel se puso pálido. Sus manos buscaron frenéticamente, volteando la almohada, levantando el colchón e incluso revolviendo la vieja manta. Vacío. El bulto de tela no estaba. La respiración de Isabel comenzó a acelerarse. Un sudor frío la empapó. Gritó histéricamente. Su grito rompió el silencio matutino del denso barrio. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Me han robado mis joyas! ¡Javier! ¡Despierta! ¡Dormilón!, gritó Isabel, golpeando las piernas de Javier con la almohada. Javier se despertó sobresaltado. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué gritas por la mañana?, se quejó con voz ronca. El collar de mamá. El collar de oro de mi abuela ha desaparecido, Javier. Creo que anoche entró un ladrón. Rápido, ve a buscarlo. Isabel se tiró de su pelo despeinado, llorando histéricamente. Javier se frotó la cara con las manos ásperas, tratando de espabilarse. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el trozo de papel de arroz que estaba junto a su cabeza. Lo cogió y leyó la escritura garabateada. En ese momento, la sangre de Javier se heló. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el mensaje de Valeria. Javier, me voy. No me busques. No pienso vivir en la pobreza contigo y tu loca madre. Me llevo el oro de tu madre como compensación por el tiempo que he perdido contigo. Ah, y no te preocupes por el bebé que llevo dentro. Voy a abortarlo. No necesito la semilla de un fracasado como tú. Que te vaya bien en el infierno. La mano de Javier tembló tanto que el papel cayó de nuevo al suelo. Isabel, al ver el cambio en la expresión de su hijo, le arrebató el papel. La anciana lo leyó rápidamente. Después de leer la última frase, Isabel gritó más fuerte que nunca. Se abalanzó sobre Javier, golpeándole el pecho y la cara sin piedad. ¡Esa víbora! ¡Esa ladrona! ¿Y tú? Isabel señaló a Javier, con el dedo justo delante de su nariz. Todo esto es tu culpa. Tú trajiste a esa mujer diabólica a nuestra casa. Has hecho pobre a tu madre y ahora también me han robado mi collar. Era nuestra única esperanza para comer, Javier. Tienes que hacerte responsable. Ve a buscarla y mátala. Javier no se resistió a los golpes de su madre. El dolor físico no era nada comparado con la destrucción de su ego. Valeria, la mujer por la que Javier había estado dispuesto a traicionar a Sofía, la mujer de la que se sentía tan orgulloso, acababa de robarle la última posesión a su madre e iba a matar a su hijo. Javier se rió. Una risa horrible. La risa de alguien que ha perdido la cabeza. Se rió en medio de los golpes de su madre, haciendo que Isabel retrocediera asustada. Javier se dio cuenta de que el karma existía. Lo que le había hecho a Sofía, quitarle su dinero, traicionarla, ahora Valeria se lo estaba haciendo a él. La diferencia era que Sofía se había vengado con elegancia, y Valeria, con un crimen. Esa mañana, en esa estrecha habitación de alquiler, lo que quedaba de la cordura de esa familia se hizo añicos. Un mes después, en la fría sala de un juzgado de familia que olía a papel viejo, Javier estaba sentado en el banquillo de los acusados con un aspecto miserable. La camisa blanca que llevaba tenía el cuello amarillento y le quedaba demasiado grande a su cuerpo, ahora demacrado. Su pelo, antes siempre impecable con gomina cara, ahora estaba graso y un poco largo, dándole un aspecto desaliñado. Estaba solo, sin abogado. No podía permitirse contratar servicios legales, y el turno de oficio había rechazado su caso, debido a la complejidad del asunto de malversación de fondos en el que estaba involucrado. Javier solo podía bajar la cabeza y frotarse las manos sudorosas, esperando a que entrara la jueza. En la mesa de enfrente, Sofía estaba sentada con una postura perfectamente erguida. A su lado, un equipo de los mejores abogados con trajes negros, caros e impecables. La propia Sofía vestía un conjunto gris claro, sencillo pero que irradiaba un aura de fuerte autoridad. Su rostro estaba limpio y sereno, sin mostrar ninguna emoción al mirar a Javier. No lo miraba con odio, sino con una mirada vacía, como si Javier fuera un completo desconocido. Detrás de Sofía, Vega estaba sentada en una postura preparada, con un fajo de documentos de prueba tan grueso como una enciclopedia sobre sus rodillas. La jueza golpeó el mazo, iniciando la sesión cuyo único punto del día era la lectura de la sentencia. El ambiente de la sala se silenció,
Solo se oía el débil zumbido del aire acondicionado. La jueza comenzó a leer las consideraciones legales. Uno por uno, los pecados de Javier fueron expuestos de forma legal y oficial. Se leyeron las pruebas de la infidelidad, fotos, chats, declaraciones de testigos. Se presentaron las pruebas de abandono físico, mental y del deber de sustento. Se detallaron las pruebas del delito de malversación de los bienes de su esposa para su beneficio personal y de un tercero, Valeria. Cada frase que salía de la boca de la jueza era como un martillazo en la cabeza de Javier. Cuando la jueza, antes de dictar sentencia, le dio a Javier una última oportunidad para defenderse o decir unas últimas palabras, Javier se levantó sobre piernas temblorosas, miró a los ojos de Sofía, esperando encontrar allí algún resquicio de amor. Con voz ronca y temblorosa, Javier comenzó a hablar. No negó los cargos. En su lugar, suplicó clemencia. Señoría, y a ti, Sofía. La voz de Javier se quebró. Me equivoqué. Fui un estúpido. Me dejé cegar por esa mujer. Y por... La voz de Javier se quebró, y por mi madre. Yo... Todavía amo a Sofía. Por favor, no te divorcies de mí. Prometo que cambiaré. Haré cualquier cosa. Seré conserje en la empresa de Sofía si hace falta, con tal de que no me abandones. Por favor, recuerda los hermosos recuerdos de cuando nos casamos. Javier comenzó a llorar. Lágrimas de cocodrilo que llegaban demasiado tarde. Esperaba que la Sofía de antes, de corazón blando, se ablandara al ver sus lágrimas, pero Sofía no se inmutó. Simplemente se volvió ligeramente hacia su abogado y le hizo una señal para que continuara. El abogado de Sofía se levantó e interrumpió firmemente el drama de Javier. Objeción, señoría. El acusado solo está tratando de manipular las emociones de mi clienta. Los hechos legales son claros. Mi clienta está firmemente decidida a divorciarse. No hay nada que salvar en un matrimonio construido sobre mentiras y robos. La jueza asintió. De acuerdo. Miró a Javier con una mirada desprovista de compasión. Para la jueza este caso era muy claro. Volvió a golpear el mazo y leyó la sentencia final. Se dicta, sentencia. La voz de la jueza retumbó. Primero, se estiman íntegramente las pretensiones de la demandante. Segundo, se decreta el divorcio del demandado, Javier García, y la demandante, Sofía Herrera. Tercero, se establece que, habiéndose probado de forma legal y fehaciente que todos los bienes fueron adquiridos con el patrimonio heredado y los ingresos laborales de la demandante, sin que el demandado aportara contribución económica alguna, no habrá división de bienes. Javier se desplomó sin fuerzas en su silla. Pero su pesadilla aún no había terminado. La jueza continuó leyendo la cláusula más letal de su sentencia, resultado de la demanda civil acumulada presentada por el equipo de abogados de Sofía en relación con la malversación de fondos de la empresa cometida por Javier como empleado. Cuarto, continuó la jueza con tono firme, se condena al demandado a devolver inmediatamente en efectivo la suma de 3 millones de euros por los fondos malversados de la empresa propiedad de la demandante. En caso de que el demandado no pueda hacer frente a dicho pago, se procederá al embargo y subasta del terreno y la edificación sitos en la provincia de Segovia, que el demandado había puesto como garantía a un tercero, y que la demandante se subrogó en la deuda, para resarcir los daños. El mundo de Javier se vino abajo en un instante. Ese terreno y esa edificación en Segovia eran una vieja casa heredada de su abuelo, el único lugar que le quedaba en su pueblo natal, el lugar donde Isabel esperaba retirarse si las cosas iban mal en la ciudad. Sofía ya se había adelantado. Sabía que Javier había hipotecado en secreto las escrituras de esa casa a un prestamista para financiar sus deudas de juego. Y Sofía, en secreto, había pagado esa deuda, no para ayudar a Javier, sino para tener el control total de ese último activo. Ahora, esa casa era oficialmente la garantía de la deuda que Javier tenía con Sofía. El juicio terminó. El mazo sonó 3 veces. Pam, pam, pam. Ese sonido marcó el final legal de su matrimonio y el comienzo oficial de la ruina financiera de Javier. Sofía se levantó y, con una sonrisa educada, estrechó la mano de la jueza y de sus abogados. Se dio la vuelta para salir de la sala. Javier, en un estado de pánico extremo, corrió tras ella, casi tropezando con sus propios pies. En la entrada del juzgado, Isabel, que había estado esperando fuera, sin atreverse a entrar, vio salir a Sofía. Inmediatamente, se abrió paso entre los guardias y se arrojó a los pies de Sofía. La escena era extremadamente contrastante y patética. Isabel, antes arrogante y que siempre se burlaba de la apariencia sencilla de Sofía, ahora estaba postrada en el suelo de mármol del juzgado, con ropa vieja, abrazando las piernas de Sofía. Lloraba a gritos, convirtiéndose en el espectáculo de muchas personas en el pasillo del juzgado. Sofía, Sofía, mi querida hija, te lo ruego, no nos quites la casa del pueblo. Es el único lugar donde tu madre podrá descansar cuando muera. Ya soy vieja,
y estoy enferma, Sofía. ¿Dónde está tu conciencia, hija? Eres una buena mujer. ¿Cómo puedes ver a tu suegra convertirse en una sin techo? Isabel sollozaba, tratando de presionar a Sofía usando la carta de la religión y la familia. Javier también se arrodilló junto a su madre. Sus manos intentaron agarrar el borde del vestido de Sofía. Sofía, mátame a mí si quieres, pero no le hagas daño a mi madre. Deja la casa para ella. Sofía se detuvo. Miró hacia abajo. Los dos seres humanos a los que una vez había respetado y amado profundamente, ahora se humillaban hasta lo más bajo por una propiedad. Pero el recuerdo de Sofía voló al momento en que Isabel había insultado a su difunto padre, o cuando Javier había elegido irse de vacaciones con Valeria, mientras Sofía sufría un aborto espontáneo. El corazón de Sofía, endurecido por el dolor que ellos mismos habían causado, ya estaba congelado. Sofía hizo una señal a Vega. Vega, con suavidad pero con firmeza, apartó las manos de Javier e Isabel de las piernas de Sofía. Luego, Sofía se inclinó ligeramente, acercando su rostro al de Isabel, empapado en lágrimas. «¿Madre?» La voz de Sofía sonó muy suave, pero era tan afilada como un puñal. ¿Recuerda el coche de lujo que señaló en el concesionario? El que dijo que era el coche de sus sueños. Isabel levantó la cabeza, confundida, pero asintió lentamente. «¿Lo compré?», susurró Sofía. «Y ahora ese coche de 250.000 euros. Solo se usa para transportar a los perros abandonados del refugio de animales que patrocino. Para mí, la comodidad de esos animales abandonados es mucho más valiosa que sus lágrimas de cocodrilo y las de Javier». Sofía se enderezó de nuevo y se ajustó el pañuelo, que se había torcido ligeramente. En cuanto a la casa del pueblo, el proceso de ejecución se llevará a cabo mañana por la mañana. Será mejor que empiecen a recoger cartones desde ahora. Con su permiso. Sin volver a mirar atrás, Sofía se marchó con elegancia, seguida por su equipo. Sus pasos sonaban firmes y regulares, dejando atrás a Javier e Isabel, congelados en un silencio absoluto, postrados en el suelo. Las últimas palabras de Sofía no eran una simple amenaza, eran la sentencia de muerte para su última esperanza. En ese largo pasillo del juzgado, el llanto de arrepentimiento de Isabel finalmente estalló, pero a nadie le importó. Esa mañana, en un pueblo habitualmente tranquilo y pacífico, se formó un gran alboroto frente a la vieja casa de color crema que había sido el orgullo de la familia de Isabel. Antes de que saliera el sol, los agentes judiciales llegaron con martillos y precintos de un rojo intenso. Varios camiones de mudanzas aparcaron de cualquier manera en el estrecho camino de tierra, bloqueando el paso de los vecinos que se dirigían a sus campos. Los vecinos se agolpaban en las vallas, murmurando y señalando a Isabel, que se revolcaba en el suelo polvoriento. La anciana gritaba histéricamente, intentando impedir que los funcionarios pegaran una pegatina en la ventana delantera que decía: «Este terreno y edificio han sido embargados por el Estado». Javier estaba de pie junto a su madre, paralizado. Su rostro estaba pálido, sin rastro de sangre. Sus manos temblaban mientras sostenía la orden de ejecución que un agente acababa de leer en voz alta. En el rostro del hombre no quedaba ni rastro de arrogancia, solo la completa resignación de alguien que sabe que su vida ha terminado. El proceso de ejecución se llevó a cabo sin piedad. Los viejos muebles de la casa fueron sacados a la fuerza y apilados en el patio como si fueran chatarra. Un armario de teca antiguo, la mecedora favorita del difunto padre de Javier, incluso los platos de cerámica que coleccionaba Isabel, todo fue sacado. Isabel intentó proteger un viejo televisor de tubo, abrazándolo con fuerza. Pero su débil fuerza no era rival para la de los mozos de mudanza contratados por el juzgado. Cuando el televisor le fue arrebatado de los brazos, Isabel se tambaleó hacia atrás y cayó sentada con fuerza. En ese momento, sus ojos se pusieron en blanco, su boca se torció, y el lado izquierdo de su cuerpo se puso repentinamente rígido e inmóvil. Intentó gritar para llamar a Javier, pero el sonido que salió de su garganta fue un aterrador gemido inarticulado. El derrame cerebral, que había evitado gracias a las caras medicinas pagadas por Sofía, finalmente la alcanzó en el momento en que lo perdió todo. Javier, al ver a su madre convulsionando en el suelo, entró en pánico, medio loco. Gritó pidiendo ayuda, pero los vecinos solo miraban con frialdad. Recordaban lo arrogante que había sido Isabel cada vez que volvía al pueblo, presumiendo de su oro e ignorando a la gente del campo. Finalmente, por humanidad, un agente judicial ayudó a llamar a la ambulancia del pueblo. Pero nada más llegar al hospital local, surgió un nuevo problema. La administración se negó a ingresar a Isabel en una habitación VIP o incluso en una habitación individual. Su tarjeta de seguro médico privado había sido cancelada hacía un mes. Sofía había rescindido todas las pólizas cuyos pagos antes asumía. Con la cartera vacía y una montaña de deudas, no podían pagar el depósito.
Como resultado, Isabel tuvo que ser atendida en el pasillo de una abarrotada sala de tercera clase, mezclada con otros pacientes. Como las camas estaban llenas, solo pudo quedarse sobre un fino colchón. Los días siguientes fueron una pesadilla hecha realidad. Sin casa y sin dinero para alquilar un lugar decente, Javier no tuvo más remedio que llevar a su madre, ahora hemipléjica, a una miserable habitación de alquiler en las afueras del mercado central de la ciudad. El lugar era mucho peor que el anterior. El suelo era de tierra apisonada, las paredes de chapa vieja y agujereada, y el techo tenía goteras por todas partes. El olor a pescado del mercado y a basura podrida se colaba en la habitación a cada momento, revolviendo el estómago. Allí Isabel pasaba sus días, acostada sobre un fino colchón que olía a orina porque Javier no podía permitirse comprarle pañales para adultos decentes. La mujer que antes siempre usaba perfume importado, ahora apestaba. Su pelo estaba enredado y descuidado, y sus ojos vacíos miraban fijamente el techo de chapa lleno de telarañas. Para ganarse la vida y comprar las medicinas baratas para su madre, Javier tuvo que tragarse su orgullo. Él, que antes se hacía llamar director y siempre estaba sentado en una habitación con aire acondicionado, ahora trabajaba como mozo de carga en el mercado de abastos. Cada día, a las 2 de la madrugada, cuando los demás aún dormían profundamente, Javier ya tenía que levantarse y caminar hasta el mercado. Su cuerpo, no acostumbrado al trabajo duro, tenía que cargar sacos de pimientos, cebollas y arroz que pesaban decenas de kilos. Sus hombros estaban despellejados y supuraban. Cada vez que se agachaba para levantar una carga, sentía que la espalda se le partía. El sudor, mezclado con el polvo del mercado, se le pegaba a la piel, haciéndole parecer más viejo y sucio de lo que era. A menudo, el capataz del mercado o los comerciantes le gritaban por ser lento. Si se le caía la mercancía, incluso le daban patadas. Su jornal apenas alcanzaba para comprar un plato de arroz con algo de verdura y un sobre de 2 pastillas para su madre. Un viernes caluroso, el mercado de abastos se llenó de repente de gente. Se oyeron las sirenas de una escolta y hubo murmullos de excitación entre los comerciantes. Se rumoreaba que un rico donante estaba organizando un evento de viernes de bendiciones, repartiendo cientos de cajas de comida y sobres con dinero a los mozos de carga y a los pobres del mercado. Javier, que en ese momento descansaba en un rincón húmedo del mercado, masajeándose los pies hinchados, también sintió curiosidad. Tenía hambre, y la esperanza de conseguir una caja de comida gratis le hizo levantarse a la fuerza y acercarse a la multitud. Se abrió paso entre la gente que intentaba hacer cola, arrastrando sus pesados pies. Cuando Javier logró llegar al frente de la fila, sus ojos se quedaron fijos en la figura de la mujer que repartía las cajas de comida. Su corazón se encogió. La mujer, en contraste con el sucio entorno del mercado, llevaba un vestido largo de tonos pastel, muy limpio y hermoso. Su rostro brillaba y su sonrisa era sincera al saludar a cada persona que recibía la donación. Era Sofía. Su exesposa parecía un ángel descendido a un basurero. Junto a Sofía, Vega se mantenía ágil, sosteniendo un paraguas para proteger a Sofía del sol abrasador. Mientras tanto, varios empleados con uniformes impecables ayudaban a repartir los sobres. Javier vio, aparcado no muy lejos, un reluciente sedán negro de lujo. El mismo coche que su madre había deseado, ahora era el vehículo de las obras de caridad de Sofía. Javier quiso huir, quiso esconderse, pero sus piernas se quedaron paralizadas. Una inmensa vergüenza le atravesó el corazón. Miró sus manos negras y sucias, su ropa agujereada y maloliente, y se comparó con la impecable y autoritaria Vega. De repente, detrás de Javier, se oyó el sonido de una silla de ruedas siendo empujada a la fuerza. Isabel había logrado salir de alguna manera de su habitación de alquiler, alquilar un mototaxi y venir al mercado al oír que estaban repartiendo dinero. Cuando Isabel vio a Sofía, sus cansados y viejos ojos se abrieron de repente. Los recuerdos de su lujoso pasado afloraron en su cerebro, ya parcialmente dañado. Con todas las fuerzas que le quedaban, Isabel intentó gritar para llamar a Sofía. «¡Sofía! ¡Mi nuera! ¡Ayuda a mamá! Mamá está aquí». Su voz ronca sonaba como el balbuceo de una loca. Intentó mover su destartalada silla de ruedas para acercarse a Sofía. Sofía se giró hacia el origen del sonido. Sus miradas se cruzaron. Sofía vio a su ex-suegra, ahora demacrada, sucia y miserable en una vieja silla de ruedas. Pero en el rostro de Sofía no había sorpresa ni tristeza. Simplemente miró sin expresión, como si viera a una extraña sin importancia. Isabel se puso aún más histérica al ver que Sofía no corría a abrazarla. Intentó levantarse a la fuerza de su cuerpo paralizado para acercarse a Sofía. «Sofía, soy mamá, dame dinero. Ese coche es mío», gritó sin vergüenza. Pero al perder el equilibrio, el cuerpo de Isabel se tambaleó.
La vieja silla de ruedas no pudo soportar su movimiento agresivo. La rueda izquierda se rompió. Isabel fue arrojada con fuerza a un charco negro y espeso del mercado, una mezcla de barro y restos de agua de lavar pescado. Hubo un momento de silencio. Todas las miradas se centraron en la anciana que se revolcaba en el lodo podrido. Javier corrió a levantar a su madre, pero él mismo resbaló y cayó a su lado. Los dos, madre e hijo, que antes se sentían tan arrogantes y respetados, estaban ahora empapados en agua de alcantarilla delante de cientos de personas. Sofía observó la escena desde detrás de unas gafas de sol que acababa de ponerse. No se adelantó para ayudar. Hizo una señal a Vega. Vega asintió y colocó 2 cajas de comida a los pies de Javier, que intentaba levantarse. Solo eso, 2 cajas de comida, sin dinero, sin ofrecerles llevarlos. Vámonos. Todavía tenemos muchos orfanatos que visitar, dijo Sofía a su equipo, en voz baja pero firme. Se dio la vuelta, apartando el bajo de su vestido, para que no se salpicara de agua sucia, y subió a su fresco coche de lujo. La puerta del coche se cerró con firmeza, separando el mundo perfumado y exitoso de Sofía del mundo apestoso y destrozado de Javier e Isabel. El coche salió lentamente del mercado, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba. Javier, abrazando a su madre que lloraba en el charco de barro, solo pudo ver las luces traseras del coche que se alejaba. Se dio cuenta de que las puertas del paraíso que una vez tuvo, ahora estaban verdaderamente cerradas y selladas para siempre. Pasó un año desde el humillante incidente en el mercado. La rueda de la vida siguió girando, aplastando a los que no conocían su lugar y elevando la posición de los que perseveraban. En el salón de baile de un magnífico hotel de 5 estrellas, las lámparas de araña de cristal iluminaban brillantemente el escenario principal. Hoy era un gran día para Sofía. Estaba inaugurando oficialmente su mayor fundación social, la Fundación Mi Padre, un moderno orfanato y centro de formación profesional gratuito que había construido en honor a su difunto padre. Sofía, de pie en el podio, parecía mucho más joven y radiante que antes. Su aura de liderazgo era tan fuerte que cientos de invitados, compuestos por funcionarios y empresarios de éxito, aplaudieron con entusiasmo cuando cortó la cinta de inauguración. En el dedo anular de su mano derecha, ahora lucía un sencillo pero elegante anillo de diamantes. No era un anillo de bodas, sino un símbolo de su compromiso consigo misma, de haberse convertido en una mujer completa que había superado la tormenta. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, el destino de los traidores llegaba a su fin más oscuro. La justicia del universo había funcionado con suma meticulosidad, sin pasar por alto ni un solo detalle de los pecados cometidos. En una prisión de mujeres, rodeada de altos muros de hormigón y alambre de espino, Valeria estaba acurrucada en un rincón de una celda húmeda. Su hermoso rostro, del que antes presumía, estaba ahora lleno de arañazos y moratones. Su piel estaba apagada y sus ojos salvajes y llenos de miedo. Valeria había sido atrapada 6 meses antes intentando robar las joyas de su empleador en otra ciudad. El mismo método que había utilizado con Isabel, pero esta vez no tuvo tanta suerte. Su empleador había instalado cámaras de seguridad ocultas. Valeria fue encarcelada no solo por robo, sino también por fraude de identidad, que se descubrió durante la investigación. Dentro de la prisión, Valeria se convirtió en el blanco del acoso de las reclusas veteranas. Ella, que antes era malcriada y odiaba tocar cosas sucias, ahora tenía que fregar los baños comunes de la prisión cada mañana y masajear los pies de la líder de una banda de reclusas cada noche para conseguir un trozo de pan extra. El feto que llevaba había sido abortado debido al estrés y la desnutrición durante su huida, dejándola con un profundo trauma físico y mental. No había hombres ricos, ni lujos, solo fríos barrotes de hierro que la acompañarían durante los próximos 5 años. El destino de Javier no fue menos trágico. En una prisión exclusivamente masculina, conocida por su hacinamiento y violencia, Javier pasaba sus días como un recluso de tercera clase. Finalmente fue arrestado por la policía tras las denuncias de las víctimas de la estafa de inversión en la que los había metido. Incapaz de devolver el dinero de las víctimas, que ya se había gastado en su vida diaria, Javier fue condenado a una considerable pena de prisión y a una restitución adicional. En una estrecha celda con 20 personas, Javier ocupaba el rango más bajo. Dormía cerca del agujero del retrete y se convertía en el blanco de otros reclusos más fuertes. Su cuerpo estaba demacrado. Una tos seca sonaba a menudo en su pecho dolorido, probablemente un síntoma de tuberculosis por las condiciones insalubres. Cada noche, Javier miraba el oscuro techo de la celda e imaginaba la mullida cama de la casa de Sofía, el café caliente que ella le preparaba, y lo estúpido que había sido al tirar un diamante por una simple piedra. El arrepentimiento llegaba a cada momento, atormentándolo más que los golpes físicos.
¿Y qué pasó con Isabel? El karma le reservó el lugar más solitario. Después de que Javier fuera arrestado, ya no había nadie que cuidara de Isabel en ese miserable piso de alquiler. Los vecinos, hartos del mal olor, finalmente llamaron a los servicios sociales. Los funcionarios vinieron y llevaron a Isabel a la Casa de la Gracia, un centro de asistencia social del gobierno que acogía a personas sin hogar y sin familia. Allí, Isabel vivía en un gran pabellón con decenas de otros ancianos abandonados. Su estado empeoró. El derrame cerebral le impedía hablar correctamente y su memoria comenzó a fallar. Demencia. Cada día, Isabel se sentaba en su vieja silla de ruedas en el porche de la residencia, mirando la verja de hierro con la mirada perdida. Su boca repetía constantemente los mismos nombres. Sofía. Coche rojo. Sofía. Dinero. Las enfermeras de la residencia, acostumbradas a sus murmullos, solo negaban con la cabeza con compasión. Ningún familiar venía a visitarla. Ni Javier, ni Valeria, y por supuesto, ni Sofía. Isabel estaba completamente sola en este mundo, atrapada en un cuerpo roto y una mente encerrada en un pasado que nunca volvería. Se había convertido en una extraña para sí misma, un final miserable para una mujer que una vez había venerado tanto el estatus social. Volviendo a Sofía, la ceremonia de inauguración fue un éxito. Sofía salió al vestíbulo del hotel para tomar un poco de aire fresco. Vega ya le había abierto la puerta del Deportivo Rojo, el mismo coche que había sido el origen de todo este incidente. Sí, Sofía finalmente había decidido conducirlo ella misma, no para sus perros, sino como su trofeo de victoria. Subió al coche y sintió el rugido del potente y suave motor. Sofía condujo por las calles de la ciudad, siguiendo una ruta que había elegido deliberadamente ese día. El coche rojo pasó lentamente por delante de la residencia de ancianos donde estaba Isabel. A través de la ventanilla, Sofía pudo ver la figura de una anciana en una silla de ruedas en el patio de la residencia. La mujer parecía un pequeño punto insignificante en el vasto mundo. Sofía redujo la velocidad por un momento y la miró por última vez. En el corazón de Sofía ya no había rencor. Ese rencor ya había sido pagado con creces por la mano de Dios. Sofía abrió la guantera del coche y sacó una vieja foto de su boda con Javier, de hacía 5 años. Miró la foto por un momento, luego la partió en dos, y de nuevo en pequeños trozos. Sofía bajó ligeramente la ventanilla. La brisa del atardecer entró, acariciando el extremo de su pañuelo. Arrojó los trozos de la foto por la ventana. Los pedazos de la cara de Javier y sus recuerdos volaron con el viento, esparciéndose por el asfalto y siendo finalmente aplastados por las ruedas del coche de Sofía que se alejaba. «Adiós», pasado, susurró Sofía con una amplia sonrisa. Pisó el acelerador a fondo. El Deportivo Rojo aceleró rápidamente hacia una hermosa puesta de sol, llevando a Sofía hacia un futuro brillante, libre y lleno de verdadera felicidad. La historia de la nuera oprimida había terminado, reemplazada por la leyenda de una mujer fuerte que había recuperado su vida.